Hola y buen día. Me voy a referir a la serie Poco Ortodoxa. Me gustó la miniserie. Tiene fuerza, tiene suspenso, está bien ambientada, muy buenas actuaciones. La protagonista se pasa de buena. Y sé que a mucha gente les gustó porque me lo hicieron saber y me pidieron que hiciera una suerte de análisis dentro del abordaje psicogenealógico. Y por lo visto se ganó un lugar en las preferencias porque está como situada en los primeros lugares de Netflix. ¿Por qué llega tanto? Porque toca lugares de enorme identificación en lo que hace a los programas de las religiones y la apertura a nuevas costumbres y modalidades de ser. En lo personal, a mí me parece un plus porque me crié en Yiddish, el idioma del grupo religioso jasídico de Brooklyn. Y si bien lo mío fue más laico en todo sentido, sin embargo, allí estaban, en más o menos, mis bisabuelos en una estación detenida en el tiempo. La serie abre preguntas. ¿Por qué vestirse de ese modo? ¿Por qué esos rituales tan estrictos? ¿Qué tiene que ver con la creencia en Dios? ¿Por qué esa diferencia, esa cerrazón, ese no adaptarse a las costumbres del entorno? Se perciben en ese grupo costumbres, conductas muy extrañas. En Argentina también se los ve, sobre todo en el barrio del Once de Buenos Aires. También resultan extraños a otros judíos, religiosos o no, porque este grupo los suele acusar de no judíos, de no respetar a Dios. Desde mi punto de vista, este grupo presenta dos modalidades que se entrecruzan y expresan esos modos de ser tan raros y diferentes para el entorno donde este grupo vive, sea en Buenos Aires o en Nueva York. Uno es el estrictamente religioso y el otro el hecho de que este grupo está conformado en su origen por judíos askenazis sobrevivientes y afectados por el genocidio judío. Y ya van por 3 generaciones. No lo comprenderíamos si no vemos primero el contexto histórico. Sería muy limitada una visión que divida buenos y malos, una visión maniqueísta. Las religiones monoteístas fueron un avance organizacional para las sociedades. Cortaron con el canibalismo y se instaló la prohibición del incesto, se valorizó la familia y fue el comienzo de las culturas compasivas. En más y en menos, todo bajo la tutela de un Dios práctico en premios y castigos. Los judíos de la Europa central y oriental, llamados askenazis, hablaban y escribían en yiddish, un idioma mezcla del hebreo bíblico y del alemán, con mucha connotación del arameo en la parte hebrea. Su historia tenemos que conectarla con lo que se conoce como la diáspora judía, que fue cuando se produjo la huida del espacio de los judíos y de la patria ancestral de los judíos inmediatamente después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Durante casi 2000 años, la gran mayoría de los judíos residió en tierras de otros pueblos. Tanto en tierras cristianas como musulmanas, los judíos se adaptaron a los nuevos contextos y generalmente se ubicaban en las márgenes de las sociedades no judías. Conocieron la tolerancia, el intercambio, pero también el antijudaísmo. A menudo gozaron de cierta autonomía como grupo minoritario, particularmente en el plano religioso y en su organización interna como comunidad. Sea en tierras cristianas o musulmanes, la vida de los judíos estuvo siempre estrechamente ligada a su propia religión e identidad colectiva. Un dato relevante de la historia de los judíos consiste en el hecho de ser una comunidad minoritaria, digamos un 10% en la Europa preguerra, fuertemente perseguida. Acusada de haber matado a Jesucristo primero, luego acusada de haber causado la peste negra que mató a la mitad de la población europea y de otros lugares,
Comunidades judías enteras fueron quemadas vivas por esta acusación, luego la Inquisición española y finalmente el genocidio nazi. Desde haber matado a Cristo hasta pretender el dominio mundial, los judíos se habían transformado para muchos en sinónimo del mal. Sin este contexto persecutorio, cuyo pico máximo fue el genocidio nazi, es imposible comprender a los judíos jasídicos de Brooklyn. Fueron sobre todo sobrevivientes de la Shoah. Venían de una ciudad húngara y se radicaron en Nueva York a partir de 1946, liderados por el rabino Joel Teitelbaum. Los sobrevivientes de la Shoah y sus descendientes son gente inevitablemente marcada por el trauma. Este trauma involucra por extensión a todos los judíos y por sus características, las del Holocausto, la de la Shoah, a la población humana. Un antes y un después para muchos. Los sobrevivientes directos y sus descendientes quedaron crazy, con pánico, con miedo a la desintegración mental, con quiebre psicótico. El líder les ofreció estructura, les dio trabajo, una explicación a su sufrimiento y la posibilidad de que no vuelva a ocurrir si cumplían con Dios en extremo. Para gente en ese estado de vulnerabilidad fue una tabla de salvación, pero ya no lo es. Cambió el contexto y las respuestas del grupo jasídico ya no son útiles para sus descendientes. La primera que se atrevió fue Deborah Feldman, la autora del libro que dio origen a Poco Ortodoxa. Y le siguieron y siguen otros y otros. Son sobre todo otros judíos los que le tienden la mano a sus hermanos víctimas de la psicosis post-genocidio. ¿Qué religión profesan? La rama llamada hasidismo, un movimiento de la interna religiosa judía que se plantó a la ortodoxa culta y rica de los judíos, estableciendo judaísmo para todos y aboliendo las jerarquías. Cualquiera con bondad en su corazón y que respetara el Shabbat, el sábado, merecía la consideración de Dios. Este movimiento creció mucho y sus rabinos en su época fueron muy apreciados. Fue un movimiento que resaltaba la bondad y el pacifismo, sin armas, un no matarás. La defensa podía ser activa, pero no violenta. Recordemos a Gandhi. El rabino Baal Shem lo decía así: Dios es visible en todas las cosas y alcanzable por toda acción pura. Para el hasidismo, Dios no nos requiere sufrientes y mortificados, sino que Dios ama al hombre de ánimo bondadoso y alegre. Bondad y alegría son los atributos divinos requeridos al hombre. Cualidades estas que deben ser llevadas diariamente a la práctica cotidiana. Este es el sentido de estas celebraciones festivas que vemos en este grupo. Un estado de éxtasis, de encuentro, de comunión con Dios, con lo divino, con la energía del universo, con lo omnipresente, con la unidad con el todo, comunes a todo el misticismo, sea judío o no judío. El filósofo existencial Martin Buber redescubrió, adhirió y dio a conocer los principios jasídicos a Occidente. Por ejemplo, decía, debemos equilibrar las fuerzas que actúan dentro de nuestro espíritu. Repito, debemos equilibrar las fuerzas que actúan dentro de nuestro espíritu. Y también decía, si alguien se dirige hacia ti pidiéndote ayuda, no debes ahuyentarlo diciéndole, hey, ten fe, llévale tus problemas a Dios. Debes actuar como si no hubiese Dios, como si en el mundo existiese una sola persona capaz de ayudar a ese hombre necesitado, solamente tú. Como ven, un adelantado en lo que hoy día llamaríamos la ética de la solidaridad. Se puede ser jasídico vistiéndose y teniendo costumbres normales. En el hasidismo hay mucho del bueno y si te remontás a sus raíces de la cábala, más aún.
Es más, muchos no creyentes podrían adherir a muchos de sus principios. Mi madre, única de su familia sobreviviente de la masacre de la Shoah, solía decir que a ella solamente le importaba que la gente fuera buena, ni el color de piel, ni la religión, ni el estatus. Sencillo. Si bien era una mujer campesina con poca instrucción, sabía, como todos, qué significa la bondad del corazón. ¿Lo habrá escuchado de sus ancestros jasídicos? Frente al embate del modernismo, la ilustración, la independencia de la mujer, la sexualidad más libre, el auge de derechos humanos variados, las religiones monoteístas intentan en más y en menos adaptarse y combinar el supremo valor de la familia con las nuevas variables. De un Dios terrorífico en sus demandas y sancionador se va instalando la creencia en un Dios más benévolo. Así para muchos. La figura de un Dios sancionador y del infierno quedan relegadas para casos extremos. El perdón, como instancia también reguladora, se afirma, como también los sentimientos compasivos. No es así para este colectivo intransigente. Los judíos víctimas del genocidio nazi necesitaban una explicación para tal barbarie. Muchos judíos no religiosos optaron por la idea del chivo expiatorio. Los religiosos, sin embargo, acentuaron la idea de pecado y castigo divino. Por eso lo llamaron holocausto. Dios lo castigó por pecadores. El sacrificio de millones para que los sobrevivientes acentúen la virtud frente al pecado. Este acentuamiento reforzó las normas y los rituales obsesivos para que ningún deseo pecaminoso tome lugar. Así, por ejemplo, el pañuelo que tradicionalmente llevaban las mujeres judías para que no se les viera el pelo seductor y también como un equivalente a la kipá de los varones, signo de humildad, fue extremado al punto de raparse. Esto lo vemos en la serie. Cero seducción a otros que no fuera su marido. No podían cantar en público porque podía ser una forma de seducción. Repito, en la línea de las normas religiosas se agudizaron los rituales obsesivos. Lo mismo que le pasa a las personas cuando padecen crisis de angustia. Esta vez el sujeto no es una persona, es un grupo, un colectivo. Al mismo tiempo, también se cerraron las fronteras, o cerraron las fronteras. En estados de angustia solemos volver sobre nosotros mismos, nos volcamos a la identidad conocida, nos defendemos de la afuera. Este grupo no puede tener perros, porque los perros están asociados a los nazis. O el uso de ropas que usaron sus antepasados en un contexto diferente hace que los mantenga vivos. En esa ropa están sus muertos. Una necesidad extrema de refugiarse en los ancestros cuando se produce la amputación genealógica. La cerrazón absoluta de contacto vivencial con los que no son judíos y también con judíos que no son del mismo grupo jasídico son vividos como apóstatas, es otro de sus rasgos extremos, defensivos, propia de la paranoia que estableció la matanza genocida. Algunos hechos llaman la atención en términos de patología. El grupo se autoimpuso vivir en un gueto. Los guetos eran espacios, un barrio, por ejemplo, donde confinaba a los judíos a vivir involuntariamente. El grupo jasídico de Brooklyn recreó en su imaginario el gueto europeo. No fue elaborado, sino puesto en acto. Se decían a sí mismos, vamos a ser odiados para siempre por los no judíos, todos nos odian. Luego no salgamos del barrio. Otros judíos en Estados Unidos la llevaban distinto. No generalizaban y hacían frente cuando ocurrían a los antisemitismos sin aislarse. La ropa que llevan remite a los ancestros, repito. En la ropa y en conductas iguales ellos dan vida a los muertos. Soy como ustedes, más aún, soy ustedes. Una incorporación que llamamos retentiva que da vida a los muertos, que no termina de enterrarlos y con los cuales se establece otra alianza. Tendremos muchos hijos
y ustedes, los 6 millones muertos, volverán en ellos. La culpa del sobreviviente es muy difícil de tramitar y suele tener a menudo consecuencias fatales. Por ejemplo, hay más compañeros suicidados de soldados en Malvinas que los que murieron en combate. Para los judíos sobrevivientes fue igual de duro. Hubo muchísimos suicidados. No lo soportaron. El grupo de judíos de Brooklyn renovó la idea del holocausto como castigo divino a los pecados y renovó la apuesta haciéndose más papista que el Papa. Practicar en extremo los rituales para expiar la culpa y frenar el enfado de Dios. Este modo de ser lograba también pagar la culpa por haber sobrevivido. En nuestros actos puros los reparamos también a ustedes, a los muertos, a nuestros muertos. Los muertos para esta congregación, no están en paz, ni ellos están en paz con sus propios muertos. Un capítulo abierto de la Clínica de Duelos Difíciles, expresado por la protagonista de la serie cuando dice: estemos en donde estemos, los muertos están con nosotros. La no violencia hasidista los conecta con lo más profundo de la cultura compasiva. El no matarás, una parte importante del ADN judío y también cristiano. Muchos judíos oraban y cantaban mientras marchaban a las cámaras mortuorias de gas, un equivalente a la muerte de los cristianos en el circo romano frente al emperador Nerón. Esta es otra manera de comprender el odio hitleriano por los judíos. Los judíos en este modo piadoso, no violento, el del no matarás, es la sombra para una concepción guerrera no piadosa, de pura dominación, precompasiva, propia del mundo primitivo, muchísimo más instintiva. Esta sería la razón profunda de lo que se jugó en la matanza de un colectivo pacifista, pobre y nada que ver con el mito de la dominación mundial. En este grupo se ve exacerbada lo que Freud llamaba la religión del obsesivo. Formateaba una conciencia inconsciente de culpa y su correlato, la necesidad inconsciente de castigo. Atribuida al superyo, sostenía una significación de orden puramente moral. Es inherente a las religiones el rito de control obsesivo. Para Sigmund Freud, los actos obsesivos del neurótico eran equivalentes a las prácticas religiosas, en tanto funcionaban como un modo de operar con la angustia y el control. La madre de Débora fue desterrada por la comunidad del grupo jasídico Satmar en Williamsburg por separarse de su esposo discapacitado mental y abrirse del grupo. Las mujeres no tenían derecho al divorcio. Los hijos eran de la comunidad. No existían los derechos individuales y de la mujer. Feldman fue criada por sus abuelos, Bubi y Zaidi, ambos sobrevivientes del Holocausto. A los 3 años, aún recién empezando a hablar, escuchó la palabra Auschwitz. Como todas las mujeres de la comunidad, a Deborah Feldman le fue prohibida una educación típica estadounidense, hablaba solamente en yiddish y se le crió para ser una mujer para el hogar y los hijos. Se casó en un matrimonio arreglado a la edad de 17 años y pronto se convirtió en madre. Un nexo la une con su madre, las dos quedaron embarazadas a la misma edad y Débora siguió los pasos de su madre al alejarse del marido y la comunidad. El nacimiento de su hijo fue un punto de inflexión con respecto a permanecer en la comunidad jasídica. Vi mi futuro planificado. Me asusté al saberme con la responsabilidad y culpa de poner todo lo que veía como presión en una persona inocente, mi hijo. Vivió durante 2 meses con amigos y consultó con abogados para asegurarse de no perder la custodia de su hijo. Desde el 2006, Deborah Feldman no ha visto ni ha hablado con ningún miembro de su familia. Poco después de su alejamiento,
Su ex marido también dejó la comunidad. Muchísimas gracias, ha sido un poco largo. Hasta la próxima.